Con Warmis de pie y el día de hoy tenemos la presencia de una invitada muy especial en nuestro programa. Ella es Rosalía Arteaga, fue la primera presidenta del Ecuador y bueno, pues nos está acompañando y le pedimos que pueda dirigirse a todas las compañeras, a todas las mujeres que hacen seguimiento de este programa que se denomina Warmis de pie. Bienvenida, estimada presidenta Rosalía Arteaga. Para nosotras es una alegría tenerla en nuestro programa de televisión. Ella también, al margen de haber sido presidenta del Ecuador, asumió varios espacios, como también fue ministra y vicepresidenta. Entonces, el día de hoy estará con nosotras y bueno, le pedimos su saludo a todos los televidentes. Muchas gracias, María. Un gusto estar con ustedes en este programa Warmis de pie. Le decía antes de la entrevista que también en el Ecuador se habla quichua y por lo tanto Warmi es una palabra conocida, mujer, ¿no? Así es que muy contenta de estar con todas las Warmis de Bolivia y con todas las personas que estén interesadas en conocer algo sobre la trayectoria política y humana en la que uno pueda participar. Muchas gracias. Bueno, nosotras quisiéramos conocer y saber y preguntarle si usted ha tenido la oportunidad de conocer Bolivia, conoce nuestro país, y bueno, quisiéramos que usted nos cuente si ha tenido alguna experiencia aquí en Bolivia. Muy buenas experiencias. La verdad es que he visitado con mucha frecuencia Bolivia. Yo siempre había tenido curiosidad de conocer este país que tiene tantas similitudes con el Ecuador, tantos parecidos. Y tuve la suerte de ir hace ya bastantes años, la primera vez, a participar en unos cursos que se daban en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba. Así es que conocí un poquito primero La Paz y luego me fui a Cochabamba. Luego después he tenido la suerte de ser también profesora visitante en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Gabriel René Moreno, y he estado en la Chiquitania, he estado en Sucre, he estado en Potosí, he conocido Oruro, no en el carnaval, espero algún día ir en el carnaval. Yo digo que me falta conocer el Salar de Uyuni, que no he tenido la oportunidad de ir nunca, y algunas pocas ciudades, porque también hace, yo diría unos 3 años, tuve la suerte de estar en Tarija en un evento. Yo soy escritora también y era un encuentro de poetas, de escritores en Tarija. Así es que me dieron inclusive la condecoración Castillo Azul allá en Tarija. Muy lindo, todo un evento maravilloso. Así es que, bueno, muy feliz de haber estado en varias oportunidades en Bolivia, en diferentes ciudades y recorriendo y disfrutando de la gastronomía, disfrutando de la hospitalidad, participando con la comunidad científica boliviana y también con la literaria. Así es que un saludo muy cariñoso a todos y muy contenta nuevamente de estar en contacto con Bolivia. Muchas gracias por habernos comentado la vivencia que ha tenido en nuestro país y también una mujer muy reconocida en el ámbito académico y conocida también en nuestro país. Qué alegría, ¿no? Qué alegría conocerla para muchas de nosotras que estamos en este ámbito de luchar por la reivindicación de los derechos de las mujeres, que las mujeres estemos visibilizadas en todos los ámbitos. Sabemos que es una lucha muy dura llegar donde se pueda llegar a diferentes espacios, pero también no es imposible, ¿no? Entonces, nosotras en este programa, más que todo, queremos conocer las experiencias de mujeres que han logrado espacios, tal vez que no muchas han tenido la oportunidad, y obviamente en su caso de usted ha llegado a ser presidenta del Ecuador, lo cual es algo muy importante en Latinoamérica, porque no es nada fácil y bueno, al margen de ello se tienen muchos obstáculos también. Y quisiéramos que usted nos pueda comentar cuál ha sido su experiencia
en este ámbito político, en la participación política fundamentalmente de las mujeres, y usted que ha logrado estos espacios tan importantes en su país. Con todo gusto. María, yo me inicié muy jovencita como profesora de un colegio. Me gradué a los 17 años e inmediatamente empecé a dictar clases en el mismo colegio. Yo tenía la intencionalidad de quedarme en mi ciudad. Yo no soy de la capital, soy de Cuenca, al sur del Ecuador, y nunca pensé estar en grandes lides políticas. Mi pasión siempre fueron las letras. Empecé a escribir muy temprano, desde muy joven también, y a vincularme al periodismo, porque también soy periodista, además de educadora y abogada. Entonces, bueno, de alguna forma el hecho de escribir en un medio de comunicación me visibilizó bastante. También de haber empezado a publicar algunos libros, de ser profesora de generaciones de jóvenes. Yo era profesora de un colegio de monjitas, así es que mis alumnas eran siempre chicas. Y luego, pues, acepté ser concejal. Yo creo que ser concejal es un inicio muy bueno en la política porque uno está en contacto con la comunidad. Yo siempre he pensado que es cumplir una obligación cívica, una concejalía, ¿no? Y yo estaba siempre en la concejalía tomando cuenta de por los años 80, ¿no? De los temas de educación, de cultura, los temas de patrimonio histórico que me fascinan. Yo soy de una ciudad que es patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? Sucre también es una maravillosa ciudad patrimonio, realmente de una riqueza extraordinaria culturalmente. Cuenca también lo es, en la ciudad del sur del Ecuador, es la nuestra, es la tercera en cuanto a tamaño, pero siempre hemos dicho que es la capital cultural del país. Y luego de eso, pues me vinculé a la candidatura de Sixto Durán Ballén. Él había perdido 2 veces las elecciones, en la tercera oportunidad él ganó. Me había insistido a que yo sea candidata a alcalde, a diputada, en fin, pero yo no quería aceptar candidaturas. Pero cuando él ganó las elecciones, me propuso que fuera viceministra de Cultura. Y yo dije, bueno, eso es lo mío. Y tomé la opción de trasladarme a vivir en la ciudad de Quito, en la capital, por un año. Dije, ese es el plan que hice con mi marido y con mis hijos. Hicimos un trato, pero las cosas se enrumbaron de forma diferente. Todavía sigo en la capital, no regresé a vivir en mi ciudad. Y claro, la familia se acostumbró también aquí. Luego, en el año 94, el presidente me propuso que fuera ministra de Educación. Me tocó ser la primera mujer ministra de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador. Y también eso fue un hito enorme, había mucha expectativa. Yo salí del ministerio no porque nadie me pidiera, sino porque intentaban aplicar una ley de que se den clases de religión en las escuelas públicas, y yo, si bien soy católica, criada en colegio de monjas, pero creo que el Estado tiene que ser laico, tiene que haber división entre Estado e Iglesia, no puede mezclarse porque de lo contrario vienen una serie de conflictos. Entonces salí del ministerio y yo pensé que allí era el fin de mi carrera política. Sin embargo, empecé a recibir propuestas electorales y decidí fundar un movimiento político. De hecho, soy la primera mujer en el Ecuador que crea un movimiento político que se llamaba el MIRA, Movimiento Independiente por una República Auténtica, por fines de los 90, y de esa forma pues me vinculé y participé en la campaña del año 96 como candidata a la vicepresidencia de la República, no adscribiéndome a otro partido político, sino con un movimiento propio que lo habíamos creado y que, se lo debo decir, María, estuvo formado fundamentalmente por mujeres, ¿no? De hecho, fuimos las primeras que pusimos el color fucsia, ¿no? Este rosado fuerte en las elecciones, y todo el mundo se sorprendía. Los hombres estaban un poco preocupados de vestir camisetas de ese color. Estamos hablando de los fines de los 90, es decir, hace más de 20 años, y eso era una novedad. Pero bueno, esa fue la forma de estar inmersa en la política. Por supuesto que sufrí discriminaciones muy fuertes, desde la campaña electoral mismo, que a uno le quieren mandar siempre a la cocina, que no puede participar. Yo recuerdo editoriales cuando me nombraron ministra de Educación diciendo que yo no iba a poder con el sindicato más fuerte del Ecuador, que era en esa época el sindicato de los maestros, que tumbaba gobiernos. Yo tuve un manejo tinoso, no tuve enfrentamientos con ellos, y lo curioso es que cuando yo salí del ministerio porque renuncié, ellos querían tomarse el Ministerio de Educación, los gremios de los maestros, para exigirle al presidente que me mantenga en el ministerio, lo que era algo absolutamente inusual. Bueno, podría pasarme
horas de horas hablando sobre las experiencias políticas, pero yo creo que finalmente en los últimos tiempos las cosas han ido cambiando. En el Ecuador nosotros tenemos la paridad, es decir, que en las listas electorales tienen que estar obligatoriamente 50-50% de forma secuencial y alternada para que no nos coloquen a las mujeres a la cola. También el hecho de que a partir del año 2025 ya los binomios electorales van a ser también integrados siempre por hombre o mujer, mujer-hombre, o sea que desde el año 2025 siempre habrá una mujer o presidenta o vicepresidenta de la República, entonces ya no seré la única, no seré la excepción y esto me alegra muchísimo porque habrá muchas oportunidades para que mujeres participen en la política. Yo siempre, sin embargo, les digo a las chicas, yo tengo una escuela de liderazgo, dirijo una escuela para jóvenes de 18 a 35 años, el Centro de Formación para el Futuro. Y yo a las chicas les digo, ¿para qué quieren entrar en la política? Igual se los digo a las bolivianas, ¿para qué? No para cometer los mismos errores de los hombres, para caer en los mismos casos de corrupción que desgraciadamente son tan frecuentes en nuestros países, sino debería ser para marcar la diferencia, ¿no? Ese marcar la diferencia para mí es extremadamente importante. Qué linda experiencia, realmente una historia tan larga y profunda en el ámbito político. Sabemos muy bien que es muy difícil para las mujeres políticas ese triple rol que se juega dentro de la sociedad, ¿no? Aparte de estar en el ámbito político, tiene que asumir siempre la responsabilidad de la familia, del trabajo, porque por más que sea política, sea mamá o esposa, tiene que trabajar, ¿no? Entonces es muy difícil asumir ese triple rol a cualquier mujer, pero más aún a las mujeres que se dedican a la política. Obviamente que siempre se tiene que quitar tiempo a los niños, a la familia, pero también es por construir una sociedad con una nueva mirada de mujeres y como usted lo ha manifestado, ¿no? Esa mirada de construir un liderazgo, un espacio político en el cual pueda participar, pero donde no se repitan los errores que muchas veces se ve cometer autoridades hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente muchas veces vemos corrupción, vemos muchos males, pero en esos temas, una mujer que conoce la vida, que ha luchado tanto, no se tiene que meter. Entonces no es nomás llegar al poder por llegar al poder, sino con una mirada clara de qué es lo que va a hacer cuando se llegue a tomar el poder. Y me parece que hoy realmente estamos aprendiendo bastante, estamos rescatando esa experiencia de una mujer que ha estado en espacios muy importantes. Y bueno, también destacamos de que el Ecuador ya tenga una normativa. Me imagino que tiene una normativa para el año 2025 en el que ya tiene que haber la alternancia, ¿no? Entre un hombre y una mujer para la Para el presidencia. binomio presidencial y para las autoridades locales como alcaldes y vicealcaldes. Actualmente existe para todo lo que son listas uninominales desde hace bastante tiempo. Yo creo que el Ecuador ha sido un país bastante de avanzada en eso, 50-50, ¿no? Y secuencial, escalonado. Pero también yo quería decirle, María, que yo sufrí una tremenda discriminación porque si bien ganamos las elecciones en el año 96, yo fui la primera mujer vicepresidenta del Ecuador por voto popular. Cuando salió Bucaram, que fue defenestrado por el Congreso por su mal manejo, en fin, la normativa en el Ecuador es que cuando no hay un presidente asuma el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta. Bueno, no se imagina la barbaridad que fue en esa época, en el año 97. La discriminación solamente por el hecho de ser mujer. Yo asumí la presidencia de la República, pero inmediatamente el Congreso nombró al presidente del Congreso como presidente de la República de una manera inconstitucional, porque al presidente lo habían sacado por corrupto, por loco, pero en mi caso no había ninguna situación, más bien todo lo contrario. Yo tenía índices muy altos de popularidad y nunca he estado inmersa en temas de corrupción. Bueno, sufrí un golpe de Estado dado por el propio Congreso de la República en contra de una mujer y la única explicación es porque era mujer, porque en la historia ecuatoriana hemos tenido casos anteriores y casos posteriores,
cuando nosotros volvimos a la democracia en los años, en el 75, 74, 75, el primer presidente que tuvimos en la vuelta a la democracia, Jaime Roldós, murió en un accidente de aviación y nadie cuestionó que el vicepresidente asuma la presidencia, o sea que había un antecedente con una constitución similar. Y después de mi caso, cuando caen, porque el Ecuador tuvo un periodo de mucha turbulencia, cae el presidente Mauad, asume el presidente Noboa, luego cae el presidente Lucio Gutiérrez y asume el vicepresidente Palacio. Entonces, el único caso en donde hay estos problemas de no permitirme mantenerme hasta el año 2000 como estaba establecido en la Constitución es mi caso. Así es que yo algunas veces he presentado inclusive mi caso como un caso de violencia política. Imagínese usted que solamente hace 3 años colocaron mi retrato en el Palacio Presidencial. Estaban todos los hombres con sus retratos de presidentes. Solamente hace 3 años, o sea, más de 20 años después de que ocurrieron los acontecimientos, se colocó mi retrato allí, en un acto de justicia. Y no fue por voluntad de los gobiernos, fue porque las mujeres ecuatorianas presionaron para que ese retrato estuviera colocado allí. Así es que esa es en muy breves palabras una parte de la historia que me ha tocado vivir. Realmente una injusticia muy nefasta para la historia del Ecuador, ¿no? El que no se le haya permitido asumir por el tiempo que correspondía a la presidencia. Yo sé que ha sido un hecho de violencia política, así se lo tipificaría en nuestro país. Y también, de acuerdo a lo que las organizaciones sociales de mujeres planteamos, ¿no? Es un hecho totalmente patriarcal, machista, que se ha generado en contra de una mujer, ¿no? Porque vemos de que ese machismo realmente enceguece ante la norma, ante una constitución política del Estado, ante las leyes, y se impone, como se ha hecho en su situación, realmente injusto para una mujer, para cualquier mujer del mundo. Es una injusticia que no se le permita asumir solo por el hecho de ser mujer. Y hemos Eso es. tenido también algunos casos, por ejemplo, de mujeres líderes que no se les ha permitido asumir la presidencia en unas organizaciones sociales por el hecho de que son mujeres. Las mujeres estamos viviendo todavía una sociedad de violencia patriarcal, machista, y con la cual debemos combatir. Y esta lucha de las mujeres en contra de este sistema que nos somete, nos oprime, nos discrimina hacia las mujeres, no había sido nomás en Bolivia, no había sido nomás en América, había sido en todo el mundo. Y es un gran reto, ¿no?, para las mujeres luchar contra todos estos males que nos minimizan, que nos desvalorizan a las mujeres para el ejercicio de nuestros derechos políticos fundamentalmente y otros derechos también. Bueno, nosotras realmente nos sorprendemos, lo acabamos de conocer su caso y también nos solidarizamos bastante con usted. Nosotras somos la Organización de Mujeres del Feminismo Comunitario que hemos creado este programa Warmis de Pie, que también nuestra ideología no es un feminismo liberal, pero sí es un feminismo que viene desde las comunidades, desde nuestros pueblos ancestrales. Aquí en Bolivia estamos construyendo una nueva forma de vida, pero donde sea una vida en comunidad, donde no se someta a nadie, ni a la mujer, mucho menos, y también donde no haya ningún tipo de opresiones de nadie a nadie. Entonces, bueno, estamos en ese camino de luchar siempre por los derechos de las mujeres. Y bueno, esta historia que usted nos ha contado realmente nos ha conmovido y también, bueno, pues nos preocupa mucho, nos preocupa que sigamos viviendo en una sociedad como hace 3 años recién van a poner su fotografía que tenía que estar desde el primer momento en el cual usted ha asumido la presidencia.
¿no? Entonces, Así es, María. recién se están, bueno, ni siquiera por voluntad propia, eso es Sí. lo peor, sino mediante presión. Y bueno, vemos de que las mujeres solo luchando con presión vamos a lograr, ¿no? Hacernos respetar en nuestros derechos. Tenemos una lucha muy larga que, bueno, también tenemos que unificarnos entre pueblos, entre las mujeres de los pueblos, para luchar en contra de este sistema que nos oprime, que realmente nos discrimina como mujeres. Y bueno, estamos todavía, ¿no? Con esa mirada de construir un mejor país, una mejor sociedad en la cual puedan vivir nuestros hijos, nuestras hijas, que no sufran lo que nosotras, bueno, estamos viviendo, estas cosas que estamos viendo, que nuestras hijas tengan esa oportunidad, ¿no? De tener una sociedad más justa, fundamentalmente, más equilibrada, y bueno, que no sea, ¿no?, lo que ahora es, sino que mejore. Bueno, realmente nosotras nos sentimos muy bien que estemos aquí con usted, compartiendo estas experiencias, aunque nos indigna todo esto que ha pasado, que se ha vivido, que una mujer haya vivido todo lo que usted ha vivido, pero aún así realmente la vemos muy fuerte, fortalecida, y una mujer con mucho éxito, y que sabemos muy bien que va a dejar un ejemplo para todas las mujeres de Latinoamérica. En ese sentido, también lo que queríamos preguntarle desde su mirada, desde su posición, es cómo podemos lograr una sociedad más justa, más equitativa, entre hombres y mujeres, donde no haya este tipo de discriminaciones que hasta la actualidad hemos vivido y estamos viviendo. Primero, María, muchas gracias por sus palabras de solidaridad, que yo las valoro mucho. Yo creo que tenemos que ir construyendo sociedades más justas, más equitativas, con mayor acceso a todas las oportunidades. Y no me refiero solo a la política, sino también a la parte económica, a la capacidad de disfrutar su feminidad, a la parte científica y académica. Por ello, yo creo, respondiendo a su pregunta, que la única forma que tenemos de conseguir esa igualdad, ese equilibrio, es a través de la educación. Yo soy una educadora, he sido toda mi vida y ahora sigo trabajando muchísimo, liderando una ONG en Ecuador, pero que también nosotros, por ejemplo, organizamos un concurso para premiar a profesores de América Latina. Hemos tenido del Alto la profesora Mamani, recuerdo que fue una de nuestras ganadoras al comienzo, hace ya más de 8 años. El concurso tiene 13 años y la trajimos acá al Ecuador para premiarla a Luz María, me parece que se llamaba Mamani, ¿no? Una profesora del Alto. Así es que seguimos trabajando en educación, porque yo creo que la única forma que tenemos nosotros es dándole a la mujer la opción de estar educada. Si una mujer se educa, educación de calidad, si tiene acceso a la educación, indudablemente va a tener acceso a todo lo que quiera, a todo lo que quiera conseguir, porque una mujer educada no va a dejarse engañar, no va a dejarse pisotear, va a seguir luchando por sus derechos en cualquier circunstancia. Y yo creo que esa educación ahora se ha puesto a prueba justamente con la pandemia. Tenemos mucho el tema de la exclusión, porque no todo el mundo tiene acceso a la conectividad, no tiene los equipos necesarios, los profesores no están preparados, pero lo que me preocupa en estos últimos tiempos es que la mujer, las niñas y jóvenes están siendo sacadas más fácilmente de la escuela porque los papás, las mamás no tienen a lo mejor las capacidades económicas, y esto indudablemente hace que esas capacidades económicas limiten a la mujer de continuar. Pero también he visto, usted mencionó los 3 roles, ¿no? Ese rol de estar en la política, de estar con los hijos y también en el trabajo. Muchas mujeres están dejando de trabajar por quedarse con los chicos, o sea, aquello que se había conseguido de años y años de lucha, un poco que ahora con la pandemia, con el coronavirus, se está volviendo hacia atrás. La UNESCO dice que tendremos unos 10 años de retroceso en educación en el mundo, y en América Latina creemos
que ese retroceso va a ser sobre todo en educación de las mujeres. Así es que, ojo, vamos a tener que estar muy atentas, tanto en la política como en las otras áreas, para que las niñas no dejen de estudiar, para que las jóvenes no dejen de estudiar y para que las mamás no dejen de estar incorporadas al mercado laboral, porque las tareas tienen que compartirse. Si se comparte teniendo un sueldo, un salario, manteniendo a la familia, también hay que compartir en la casa el cuidado de los niños, hombre y mujer. Así es que la educación es la clave, querida María. Nos parece muy, realmente muy profunda la reflexión que usted nos hace, porque sabemos muy bien el tema educativo es muy importante para la transformación de nuevas personas, ¿no? Que se están formando desde el ámbito pre-kinder, kinder y primero y segundo y primaria, secundaria. Es tan importante la educación, como usted es educadora, conoce realmente a la perfección cómo un niño puede aprender y asimilar todo lo que es y puede ser, ¿no? Una vida tal vez ya sin discriminaciones, con más justicia social. Y qué lindo que se pueda transformar, ¿no? Desde la educación, fundamentalmente transversalizando estos temas que son tan importantes contra la discriminación, contra la violencia, promoviendo la igualdad, la cultura de la paz. Y bueno, nosotras estamos muy comprometidas con todo ello como mujeres que también tenemos nuestros hijos, de luchar desde las casas también, ¿no? Desde las familias, en la educación, porque a veces también las mujeres estamos, bueno, enraizadas en nuestra cultura, que es también machista muchas veces, patriarcal, y queremos reproducir lo mismo sin darnos cuenta, lo hacemos muchas veces, ¿no? Entonces también nosotras tenemos que reflexionar, y la preocupación que nos transmite el día de hoy es muy grande, de que muchas mujeres al parecer podrían dejar el estudio, siendo este uno de los objetivos que podrían erradicar la discriminación en el futuro, ¿no? Porque una mujer, como usted nos dice, que estudia, que se forma, que se prepara, que asume una responsabilidad en la sociedad, una fuente laboral y demás, tiene menos probabilidad de ser sometida, de ser violentada, que otra mujer que está en desventaja, ¿no? En el ámbito educativo. Entonces, nosotras desde este programa de televisión queremos dar un mensaje a todas las mujeres que nos están escuchando. Ya hemos visto la reflexión que usted nos ha hecho y bueno, quisiéramos que usted nos pueda dar un mensaje a todas las compañeras en qué podrían contribuir ellas para tal vez evadir o para tal vez sobrellevar esta situación que nos está dejando la pandemia en el Así es. ámbito educativo y Gracias, familiar. María. Yo diría que las mujeres no podemos dejar o quedarnos del tren de la historia. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, que seguirnos preparando y esto es fundamental. Así es que mi mensaje es de solidaridad, de trabajo conjunto. Espero alguna vez conocernos personalmente y por supuesto continuar aportando. Me tienen siempre a las órdenes para continuar con estos procesos y con estos diálogos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo desde Guarnis de Gracias. pie. La Gracias. llamaremos para que nuevamente esté con nosotras. Hasta Así es. pronto. Gracias. Hasta pronto. Que esté bien.